Bienvenidos y bien, ahí estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de nuestras charlas de finanzas para el bien público, que es una iniciativa del GFE con la que buscamos abrir puertas, facilitar vínculos y movilizar recursos financieros hacia el impacto. Yo soy Iván Bufone, líder de innovación estratégica del GDF y coordinador de este espacio. Desde el GDF trabajamos para promover acción colectiva y movilizar recursos estratégicamente hacia el bien público, y una de nuestras apuestas más firmes en ese sentido es esta, que es tender puentes entre el mundo financiero y las necesidades de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, Finanzas para el Bien Público, me gusta siempre recalcarlo, nace con este objetivo, que es impulsar la colaboración en el ecosistema financiero, banca, mercado de capitales, inversión de impacto, fintech, SGR, como vamos a ver hoy, entre otros, conectando herramientas, actores y recursos con proyectos que generan valor social y ambiental. Hoy nos damos un lujo. Es una charla que queríamos hacer hace bastante y finalmente la pudimos concretar, y que si bien es sobre un tema que podríamos decir que es bastante específico, es central para todas las empresas y las organizaciones de la sociedad civil que están pensando en financiarse, en tomar crédito, en utilizar herramientas que tiene el sistema financiero para ofrecernos a la hora de dotar de recursos nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, esa herramienta que vamos a ver hoy, y que nos va a quedar grabada también para compartir con los socios del GDF, son las garantías. Siempre hacemos hincapié cuando hablamos de financiamiento, sobre todo de cara a organizaciones de la sociedad civil. Las empresas es algo que lo tienen mucho más internalizado, es la capacidad de repago, ¿no? Algo fundamental, obvio para algunos, sobre todo los que están en el mundo financiero. ¿De qué me estás hablando? Obvio que tiene que haber capacidad de repago si hablamos de financiamiento. Bueno, hay algunas organizaciones, sobre todo el ecosistema social, para los cuales no es tan obvio. Y nos gusta sensibilizar sobre eso, ¿no? Entonces, capacidad de repago, puede haber más o menos tasa, mayor o menor plazo, pero siempre tiene que haber por parte de la organización capacidad de repago, ¿sí? Incluso a veces hablamos en GDF de lo que denominamos financiamiento indirecto, es decir, cuando yo me alío con otra organización que es la que toma el financiamiento, ese proyecto tiene que demostrar capacidad de repago. Entonces, en forma complementaria a eso, aparece un concepto, a veces está invisibilizado, que suena incluso como una cuestión hasta burocrática, que son las garantías. Que en definitiva es lo que respalda mi capacidad de devolver el capital que tomé, ¿no? Entonces, esto suele ser, nos gustó, o lo que buscamos es generar un espacio para poder abordar este tema, porque suele ser una traba para muchos proyectos que no cuentan con activos propios o con socios capaces de poner activos para hacer frente a una obligación. Entonces ahí es donde surge, ahora obviamente este panel de lujo que tenemos lo va a explicar mucho mejor que yo, pero surge una herramienta muy interesante que funciona y que le hace muy bien a nuestro sistema económico, productivo y financiero, que son las sociedades de garantía recíprocas, las SGR, ¿no? Y que quizás no están lo popularizadas que deberían estar. Entonces nos pareció muy importante generar espacio para promoverlo en nuestro ecosistema, ¿no? Cumplen un rol clave. Como les decía, hoy tenemos el privilegio de tener a tres personas de lujo. María Paula Di Pietro, que es la gerente general de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía. Cas Fogg, que es la primera que va a tomar la palabra, y después ya los voy a presentar. Vamos a contar con Andrea Grobocopatel, que es la fundadora de Resiliencia SGR, entre otras muchas cosas. Pero hoy la tenemos acá con ese sombrero. Y a Pablo Pereira, que es el gerente general de Asindar Pymes SGR. Aprovechamos para mandarle un saludo a Paula Atanosopulo, apellido difícil, que es la vicepresidenta de Argenpimes, que iba a estar en esta charla y, bueno, un inconveniente personal no la dejó, así que le agradecemos también su predisposición. No los entretengo más, le voy a pasar la palabra a Paula, agradeciéndole por estos minutos que nos vas a compartir.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, buen día. Voy a proyectarles, a ver, vamos a hacer esta parte técnica, que salga todo bien y ahí largamos, ¿sí? Bueno, como decía Iván, muchas gracias, sí, para nosotros como CASFOC, ¿no? Como institución que asocia a las principales entidades de garantías del país y a título personal de las SGRs que hoy están representadas en el nombre de Resiliencia de Andrea y de Pablo Pereira de Asindar y todas más las que componen CASFOC, son muy importantes estos espacios en los que, bueno, como decía Iván, una vez más podemos contar de qué se trata este sistema virtuoso de garantías para las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sabemos que si bien es un sistema que hace 30 años que existe, que el legislador lo ha creado ya hace 3 décadas con el objetivo de incentivar a las pymes y al sistema para mejorar el acceso al financiamiento, tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucho trabajo que seguir desarrollando, sobre todo en materia de difusión, ¿no? Todavía encontramos mucha gente que no nos conoce y sobre todo que no les ha llegado esta oportunidad de relacionarse, vincularse con una entidad de garantía para mejorar su desarrollo productivo, sus proyectos, y de eso se trata muchas veces el impulso y el objetivo que tenemos como Cámara, ¿sí? Bueno, como les decía Iván, yo soy la gerente general de CASFOC. CASFOC hoy está integrada por las principales entidades de garantías del país, entre ellas las sociedades de garantía recíprocas, también conocidos como SGR, pero también tenemos dos fondos de garantía muy importantes. Uno es el FOGAR, que es el Fondo de Garantía Nacional, ¿sí? Y otro muy conocido también, que es el Fondo de Garantía Provincial, que es FOGABA, ¿sí? Y además coexistimos con otras entidades de garantías, como son otros fondos provinciales o de afectación específicas, que integramos esto que comentaba Iván, el ecosistema de entidades de garantía. ¿Sí? El objetivo de la charla de hoy es, en esta primera parte, a mí me toca repasar, ¿no? Para algunos de ustedes seguramente nos conocen, otros no tanto, alguna vez escucharon hablar de nosotros, pero repasar en estos 10 15 minutos de qué se trata una entidad de garantía, para qué somos buenos, sobre todo en qué proyectos podemos acompañar a las empresas y a las asociaciones, fundaciones o organizaciones intermedias en el acceso al crédito para el desarrollo de estos proyectos específicamente de impacto, ¿sí? Así que primer punto que siempre decimos y que es una oportunidad para plantearlo, somos entidades de garantía, no damos crédito, ¿sí? Porque muchas veces hay una confusión con ese tema. Sí, abrimos la puerta, acompañamos a una pyme, a un emprendedor, para que de la mano de una SGR pueda, en algunos casos, acceder por primera vez a un crédito formal, ¿sí? En un banco o en el mercado de capitales o en alguna garantía comercial entre algún proveedor. Ese es el primer punto. Y también poder mejorar las condiciones en las que ya se accede, ¿sí? Haciendo esta diferenciación, en algunos casos somos la puerta de entrada y en otros casos acompañamos este proceso en empresas que ya a lo mejor están relacionadas, ya están calificadas, pero de la mano de una SGR uno puede acceder primero a un préstamo quizás más a la medida que se necesita, a un plazo acorde con las necesidades, con los flujos, a una tasa mejor y quizás, y este es el punto más importante también, a una diversificación de fuentes de financiamiento, ¿sí? No solo aquel descubierto en cuenta corriente, no solo un préstamo, sino que puedo pensar en una estructura financiera más compleja para capital de trabajo, para proyectos de inversión, considerar también alguna posibilidad de participar en un fondo público, digamos, obtener financiamiento de algún fondo que en ese contexto provincial, nacional, tenga una tasa mejor y que me pueda servir para ello, ¿sí? Este es el acompañamiento que dan las entidades de garantía, ¿sí? Así que pasamos ahora entonces a, espérenme si me dejan, contarles un poquito en nuestro país cómo está pensado el sistema de SGR, ¿sí? Como les decía, hace 30 años que existimos, con diferentes etapas y un nivel de desarrollo que se ha dado en este tiempo, ya con un nivel de consolidación muy amplio, con 40 sociedades de garantía recíproca. Las SGRs integran un sistema que es ampliamente regulado, controlado, con un alto nivel de compliance. Tenemos nuestra
principal autoridad de aplicación, que es hoy el Ministerio de Economía, la Secretaría PYME, pero también son entidades que están reguladas por el Banco Central de la República Argentina, por la Comisión Nacional de Valores, también por ARCA, digamos, aspectos que hacen que este sistema tenga una fortaleza especial, ¿sí? Y que en este sentido sea un lugar de referencia para las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también para los monetizadores, que encuentran justamente lo que buscamos, confianza y la seguridad de que una empresa, una entidad que está acompañada por una garantía, en el caso que haya algún inconveniente y esa empresa, esa pyme no pueda responder con sus obligaciones, lo va a hacer inmediatamente como lo hacen las sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Este es el punto, esta es la fortaleza, la confianza, el puente que hace que podamos acompañar. Entonces, traerles un pequeño esquema de cómo funcionamos. Bien, las sociedades de garantía recíprocas son entidades comerciales que administran un fondo de riesgo. Este fondo de riesgo recibe aportes privados, básicamente, de los llamados socios protectores o inversores, que van a aportar pesos en este fondo de riesgo y tienen un estímulo a cambio de ello, ¿sí? Que es la desgravación impositiva. Es decir, el legislador entendió que se trata de capital de riesgo, de acompañar en este proceso, de impulsar el acceso al financiamiento de las pymes y al desarrollo, y a partir de eso establece este estímulo de la desgravación impositiva. Pero esta desgravación impositiva solo se va a dar en la medida que se cumplan dos condiciones. Una es que ese dinero, ese aporte permanezca al menos 2 años en el fondo de riesgo y que esa sociedad de garantía recíproca, ese fondo de riesgo esté apalancado para dar avales. Es decir, hoy la ley exige un apalancamiento de 260, ¿sí? por ciento, es decir, 2 veces y media, más de 2 veces y media, ese fondo tiene que estar generando garantías en todo momento para que el socio protector pueda hacer uso de ese estímulo que decíamos. Un estímulo fundamental y muy importante y que es lo que ha acompañado este desarrollo virtuoso, como les decía, de hace más de 3 décadas. ¿Qué sucede con este fondo de riesgo ya integrado, aportado, apalancado? La sociedad de garantía recíproca ahí sí emite los avales, ¿sí? que va a otorgar a los monetizadores, que ahora vamos a ver, acá los nombramos, bancos, mercados capitales, fondos públicos, proveedores comerciales, y va a emitir el aval para que la pyme pueda acceder al financiamiento, ¿sí? En términos generales, de esto se trata el sistema de SGRs en la Argentina. Aguárdenme que lo paso. ¿A quién asistimos? Sí, acá hay un punto importante, que es decir, la normativa no solicita que las SGRs se acompañen a las pymes. Ustedes saben que hoy las micro, pequeñas y medianas empresas, sean personas humanas, personas jurídicas, pero también formas asociativas como cooperativas, uniones transitorias de empresas, contratos de fideicomisos, a través de un procedimiento específico pueden acceder al certificado PYME, ¿sí? Que los habilita, tiene un montón más, digamos, además de participar en el sistema de garantía, tiene otros beneficios. Entonces, el primer requisito que les van a pedir a la hora de acercarse a una entidad de garantía recíproca es que tengan el certificado PYME, ¿sí? Que tengan este trámite realizado. También, y lo vamos a ver, lo va a contar seguramente Pablo y también lo vi a Andrés por acá que forma parte de este público, también las asociaciones y las fundaciones pueden ser asistidas por una entidad de garantía, ¿sí? En la medida, se hace un estudio, en la medida que estas asociaciones y fundaciones se asemejen a una pyme, a los parámetros que se establecen en la relación para una pyme, pueden ser también sujetos de aval o garantía, ¿sí? Punto muy importante. Bueno, aquí les va a quedar la presentación, pero ¿qué entiende la legislación como pyme? Cuáles son, digamos, depende del sector donde participan, los niveles de facturación, el nivel de ventas totales anuales en pesos, y vale aclarar también que esta resolución, es decir, el Estado decide a qué empresas categoriza dentro de pymes, y dentro de ellos qué tamaño va a tener, ¿no? Según la facturación micro, pequeña o mediana, tramo 1 y 2. Esto vale aclarar que todos los años es reformulado por el Estado y que se actualizan estos montos. Y es clave, como les decía, el certificado PYME, que existe ya hace varios años y que es el Estado quien dice
quién es pyme y quién no lo es. Lo subrayamos porque es un requisito sustancial, como les decía, y regulatorio para poder trabajar con una entidad de garantía. Bueno, pasamos ahora a lo concreto, ¿no? ¿Para qué me sirve? Sabemos que damos garantías, que no damos crédito, que tenemos una mirada, y es lo que vamos a reforzar después, hay una mirada pyme en el análisis de las sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Si lo que pretende una entidad de garantía cuando una pyme o una empresa la visita en búsqueda de financiamiento es justamente ir más allá de la mirada que puede dar a cualquier actor financiero. No solo miramos, obviamente le vamos a pedir balances, le vamos a pedir las ventas y deudas post balances, declaraciones juradas, pero el objetivo es ir más allá. Es ir al futuro, entender de qué se trata ese sector en el que participa, meterse en el negocio, analizar el carácter, las relaciones. La mirada es mucho más abarcativa. Y este es el principal desafío que tenemos como entidad de garantía. Y esa es esta asociación virtuosa que hace que aquellas empresas, aquellas entidades, personas humanas, asociaciones que se unieron o se vincularon alguna vez con el sistema de garantía sigan perteneciendo y sigan trabajando con él. Y a la hora de pensar financiamiento o estructuras financieras estén acompañándose de la mano de una entidad de garantía, porque la mirada es mucho más abordativa que, por ejemplo, ir solo a un banco o ir solo a alguna entidad de crédito, ¿sí? ¿En qué servimos a las pymes o para a qué las acompañamos hoy puntualmente a la hora de buscar una garantía financiera? ¿Sí? Bueno, obviamente en el acceso a los bancos o en el mercado financiero y préstamos de todo tipo, para capital de trabajo, para proyectos de inversión, para comercio exterior, en una multiplicidad, digamos, de acuerdo al contexto y a los productos que se encuentran en el mercado. Pesos, dólar, tasas de uva, tasas tamar, digamos, en toda la pluralidad de instrumentos que ofrecen el mercado bancario, ahí una SGR puede acompañarlos en el acceso a los mismos. También trabajamos o acompañamos en leasing, en descuentos de documentos bancarios y también, como les decía, en todo lo que es el acompañamiento en fondos públicos que hoy existen en nuestro país, como por ejemplo es el Consejo Federal de Inversiones o como lo ha sido en su momento todos los fideicomisos del FONDEP, del FOGAR, los fideicomisos específicos en emprendedores, lo que ha sido el MinSIT, oportunidades de financiamiento que ofrece el Estado, que no siempre están a disposición, que puede ser del Estado nacional o Estado provincial, pero que en muchos casos exigen también la posibilidad de ir acompañados con una SGR y ahí está el sistema también para brindarles acompañamiento, asistencia y apoyo. Hoy las SGRs operan con 38 bancos públicos, privados de todo el país. Todos o la mayoría de las SGRs están calificadas y se les facilita el acceso desde ese lado. Y tenemos más de 1.900 mil millones de pesos en garantías vigentes con todos los bancos que les mencionaba. Pero permítanme contarles también que las SGRs han sido claves en lo que es el desarrollo del mercado de capitales y especialmente en lo que es el sector pyme, ¿no? La posibilidad que han dado las SGRs de acompañar a las pymes para acceder al mercado de capitales en una cantidad importante de instrumentos y que les ha dado la puerta inicial de acceso, ¿sí? Y que hoy ya hace más de 20 y pico de años que trabajamos junto al mercado de capitales y en un segmento especial de aval de SGR. Bueno, y aquí tenemos seguramente muchos de los instrumentos ustedes los conocen, han escuchado hablar y son del día a día del día a día de la práctica y del trabajo de las pymes, ¿no? Los cheques podemos acompañarlos en el segmento de cheques de pago diferido o ICHEC, ¿sí? Con la modalidad virtual, en pagarés, en obligaciones negociables avalados y también en lo que son las facturas de crédito electrónicas avaladas, ¿sí? La idea es que justamente yo les hablé varias veces de estructura financiera, de la posibilidad de ir con una entidad de garantía para poder analizar cuáles son las necesidades de financiamiento. Esa SGR seguramente
en una o más de una SGR, los van a poder acompañar y dar cuenta de, bueno, en este momento de contexto de mercado pueden sacar una línea de cheques propios o pueden tener una línea de pagarés y al mismo tiempo un crédito específico de un fondo público o de un banco en particular. Ese es el acompañamiento que las entidades les ofrecen en la medida que ustedes se vinculen y califiquen en cada una de ellas, ¿sí? Obviamente, todos ustedes conocen de qué se tratan los ICHEC, ¿no? Una oportunidad de financiarse en el mercado de capitales a tasas sumamente competitivas, ágiles, en un proceso digital de punta a punta y que les permite obtener financiamiento en pesos entre las 24 a 48 horas, ¿sí? De la mano de una SGR, ustedes pueden acceder a un diferencial de tasas que los va a acompañar en esta línea que les comentaba. Pero también, como les decía, el sistema ha trabajado mucho y en estos años ha crecido todo lo que tiene que ver con pagaré avalado. ¿Sí? Los pagarés son valores representativos de deuda que desde hace tiempo pueden ser negociados en el mercado de capitales y uno puede adelantar el cobro de estos instrumentos en este ámbito de la oferta pública y en este ámbito donde concurren una pluralidad de inversores. ¿Sí? En el caso de los pagarés ya se puede obtener financiamiento a plazos más largos, ¿sí? Hasta 3 años y también en pesos, en dólar hard, en dólar link y últimamente están surgiendo algunas alternativas específicas que acompañan fundamentalmente al agro que hacen que esta sea una nueva fuente alternativa para todas aquellas empresas o entidades que van de la mano de una garantía y que negocian estos instrumentos en el mercado de capitales. Luego tenemos las obligaciones negociables avaladas y aquí tenemos experiencias concretas en lo que es el mercado de deuda sostenible, ¿sí? Con todas las emisiones que ha tenido Sumatoria, ¿sí? La Asociación Civil Sumatoria y el financiamiento, que ya los va a contar específico Pablo, no me quiero adelantar en este tema, pero aquí hemos tenido una experiencia, más de una experiencia, ya vamos, ¿no es cierto, Andrés?, por la tercera emisión de acompañamiento de las SGRs en este fondeo tan exitoso e innovador que ha hecho Sumatoria en el mercado de capitales, en el panel de instrumentos ESG que tiene BIMA, y en los cuales hemos podido acompañar una estructura, como les decía, que ha sido única y que la verdad que ha dado muy buenos resultados de todo punto de vista y hemos podido acompañar procesos de empresas de impacto en forma genuina, simplificada, rápidamente, en forma digital y la verdad que es un hito muy importante para el sistema de garantía, ¿sí? En términos muy generales, sepan ustedes que, como les decía, nuestro mercado de capitales contempla un segmento específico de negociación PYME y a su vez un segmento muy particular en lo que tiene que ver con emisión de deuda 100% garantizada por una entidad de garantía. Un proceso simplificado que incluso ahora ya también se ha simplificado todo este esquema de pedir autorización a la Comisión Nacional de Valores, así que suponemos que eso también le va a dar un impulso mucho más grande a la emisión de deuda privada en el mercado de capitales, 100% garantizada y de empresas de menor tamaño, ¿no? Aquí el delinear, el pensar, a diferencia de lo que es el cheque, el pagaré, una emisión de deuda es a medida del proyecto, de los flujos, del repago, es una estructura más ambiciosa en términos de armado y de plazos, pero la verdad que tiene un valor fundamental para aquella empresa que emite deuda en el sistema financiero, con todos los beneficios también que trae aparejada la oferta pública, ¿no? El mostrarse abiertamente desde todo punto de vista en el mercado de capitales local. Así que sepan ustedes, y les va a quedar la información, que aquí las SGRs estamos para acompañar y para sumar valor. Y tenemos experiencia de eso. Em, Pasamos ahora, espérenme que le cuesta un poquito hacer el paso. Hasta acá vimos qué hacemos.
en dónde los podemos acompañar, para qué somos buenos, y simplemente les dejo acá como un repaso de por dónde empezamos, ¿no? Por dónde empieza, dónde empieza alguien que necesita una garantía porque escuchó esta charla o porque no se encontró o porque sabe el sistema de SGRs y quiere empezar a entender de qué se trata esto, calificar con alguna de las 40 SGRs que les decía, que tienen proyección federal, atienden en todas, digamos, si bien algunas sucursales están localizadas en distintos lugares de la Argentina, hoy la SGR y de la mano de la tecnología atiende pymes de todo el país, ¿sí? Entonces, básicamente, la realidad y, digamos, el objetivo es conectarse, vincularse con alguna entidad de garantía en forma individual a través de la página de CASFOC, en la que pueden acceder también a nuestros 40 socios y poder presentar con una carpeta muy simplificada, comunicarse y buscar una evaluación crediticia, ¿sí? Como le dijimos, el primer punto va a ser evaluar la condición de mi pyme o por lo menos asemejarse a la condición de mi pyme que establece el Estado. Establecer qué posibilidad de límites va a tener de acuerdo a su negocio, a su proyección, a sus necesidades. Establecer contragarantías, que ahora lo vamos a ver. Y finalmente poder con una línea, digamos, al haber tener la precalificación de una línea, poder directamente poder trabajar con ese aval o esa garantía con la SGR. Mención especial, y acá lo armamos, lo que es el LUFE, no sé si todos los conocen, el legajo único financiero y económico que promueve el Estado Nacional y que ya la verdad está puesto, digamos, está en funcionamiento hace más de 2 años. Es una herramienta clave para todo lo que tiene que ser la mejora del acceso a las calificaciones de las empresas que por primera vez entran en este mundo. Se trata de un legajo que el Estado crea, que está en el ámbito de ARCA y de la Secretaría PYME y que tiene por objeto reunir en un solo lugar toda la documentación que la pyme o que la empresa, persona humana, jurídica, presenta al Estado, ¿sí? Y además tiene un desarrollo de indicadores específicos. A través de este LUFE se va, hoy ya es un hecho, pero esto va a ir desarrollando y va a ir mejorándose con el tiempo, la posibilidad de que una pyme acceda al financiamiento y que su carpeta digital esté ya armada y puede ser consultada por cualquiera de las entidades financieras, se agiliza, se pone en práctica mucho más fácil y con un solo clic, en la medida que se presente en la documentación a ARGA y acepten estar en LUFE, todo esto se abre a disposición de todo el ecosistema financiero. Con lo cual queda acá, les traje el link para que aquellos que no lo conocen lo visiten y verdaderamente lo usen porque es el presente y el futuro de lo que se está trabajando ahora en calificación crediticia. Les decíamos que el sistema de SGRs solicitan contragarantías. Hablamos de sociedades de garantía recíproca. Se solicita a la pyme una contragarantía. Estas contragarantías hoy en día son muy flexibles. Hay una multiplicidad. Es un trabajo que se hace en conjunto entre la entidad de garantía y la pyme. Muchas de las operaciones son a sola firma, pero depende del monto, depende del rubro y depende de las características del proyecto, se va a dar esta relación entre la SGR y la empresa para poder determinar cuál es la operatoria, cuál es el negocio y ahí poder establecer qué tipo de contragarantía se va a requerir en la operación de que se trata. Y ya para ir terminando, solamente contarles un pantallazo, seguramente lo va a contar Pablo con más detalle, pero contarles que desde CASFOC hace tiempo venimos trabajando en el agrupamiento de garantías, ¿sí? En lo que llamamos garantías indicadas. La posibilidad de juntar SGRs y fondos para acompañar proyectos específicos, para acompañar sectores en los cuales a lo mejor la garantía tiene algún grado de complejidad o no está tan utilizada y de esta manera nosotros unimos SGRs, unificamos, establecemos un líder, acordamos parámetros de calificación crediticia, flexibilizamos
la pauta de riesgo y a partir de ahí trabajamos en conjunto para poder asistir masivamente determinados sectores o nichos. Y este es el trabajo que hemos hecho en particular con la Asociación Civil Sumatoria y con la obtención de fondos en el panel ESG que les contaba anteriormente en BIMA y con que hemos tenido dos CGRs líderes fundamentales en los acompañamientos que hemos tenido con sumatorias. Una de ellos ha sido Asindar Pymes SGR, que está Pablo Pereira, que les va a contar específicamente de qué se ha tratado esto, y también hemos tomado otras operaciones de la mano de Argenpymes SGR, ¿sí? Y ha participado Resiliencia y un promedio de entre 20 y 30 SGRs en estas garantías masivas sindicadas que les vamos a contar en detalle. Procedimientos 100% digitales, rápidos, tratando de reducir al máximo los costos para favorecer el ingreso de estructuras y de empresas, emprendedores que busquen el aval de una SGR para mejorar su condición y acceso al crédito. Y ya para ir terminando, solamente plantearles un panorama, cómo está hoy el sistema de garantía, ¿sí? ¿De qué se trata? Yo les decía, hace mucho que existimos, tenemos gran camino recorrido, tenemos el objetivo de potenciar lo que venimos trabajando y de ampliarnos mucho más. Hoy, 40 SGRs autorizadas, tenemos más de 3.000 millones de pesos en riesgo vivo, es decir, con garantías vigentes en todo el país. Tenemos un apalancamiento, ¿se acuerdan que yo les contaba cuántas veces nuestros fondos de riesgos están trabajando 3 veces, están apalancados 3 veces, ¿sí? Al 300%, y tenemos más de 42.000 pymes vigentes, ¿sí? Con garantías. Las pymes, las empresas humanas o jurídicas que se acercan al sistema de garantías siguen vinculadas al mismo. Lo importante es conocernos, calificar, tener una carpeta armada, saber en qué los podemos ayudar y seguramente tomar crédito en el momento que el contexto lo permita o que ustedes lo necesiten. Participar en una SGR no tiene costo, calificar y tener esta carpeta vigente no tiene costo, sino simplemente que esta comisión se va a dar exclusivamente en el momento que ustedes utilicen ese aval, ¿sí? Así que este es un punto muy importante a tener en cuenta. Y finalmente, para terminar, que creo que me pasé en estos minutos que tenías asignados, contarle que Casfo como cámara es un lugar de ingreso de pymes o de inquietudes para que nosotros podamos derivarlos con cualquiera de nuestros socios. Los 40 socios, como les decía al principio, son miembros de CASFOC y 2 fondos, así que está abierta completamente nuestra base de datos y a disposición la institución para asesorarlos y acompañarlos en todo lo que ustedes consideren necesarios. Así que bueno, aquí estoy. Muchas gracias por esta oportunidad y espero haber sido clara en estos minutos para contarles del sistema. Muchísimas gracias, Paula. La verdad que muy clara, muy interesante y con precisión, pero también sobrevolando todos los puntos importantes, así que muchas gracias por eso. Tenemos algunas consultas en el chat que las vamos a dejar para el final de las exposiciones, pero la verdad que súper importante este pantallazo para entender, ¿no? Que era lo que buscábamos. Vamos a pasar ahora con Andrea Grobocopatel, que Andrea es, como dije al principio, fundadora de Resiliencia SGR, entre otras cosas, es una persona que impulsa muchas cuestiones dentro del mundo social. Y nos interesa también su perspectiva más allá de algunas cosas que comentó Paula, también del por qué, ¿no? ¿Por qué impulsar o por qué fundar de alguna manera una SGR y impulsar herramientas en el ecosistema financiero? Andrea, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, bueno, un placer. La verdad que me encanta hablar de este tema, así que cuando me invitaron enseguida dije que sí. Amo profundamente esta herramienta. Yo voy a hablar desde la práctica, o sea, Paula hizo una exposición teórica impecable, clara, así que yo me voy a limitar a contar un poco la historia, mi historia y el porqué de estar acá y estar hoy mismo con ustedes, ¿no? Yo soy economista de la UBA y siempre tuve una inquietud por las finanzas y por desde qué lugar aportar a nuestro país.
En el 2003, más o menos, o sea que yo estoy hablando de la historia, Paulita era muy joven, pero pero en el 2003, estando en la gran empresa, me di cuenta que faltaba una herramienta para atender a la cadena de valor, porque uno puede, como gran empresa, darle un préstamo, un anticipo a un proveedor, pero cuando vos le empezás a exigir no maquinarias, tecnología, créditos a largo plazo, no podés financiar. Faltaba un brazo financiero para, para hacer crecer esa herramienta. Pero por otro lado, también lo vi como una forma de, yo siempre digo, blanquear la economía, porque hay dos motivos. Uno es poner dinero en la SGR implica tener un gasto en el balance, no tenés que buscar ningún otro gasto. Este es el mejor gasto que podés tomar para tu balance. Y además obligabas a las pymes a que tengan buenas carpetas, a que aprendan a mostrarse, a que aprendan y que tengan todo en blanco, porque si no tenés una buena facturación no podés venir a pedir crédito. De por sí tengo el caso de actualmente muchísimas pymes te vienen a pedir a lo mejor 10 millones de pesos y facturan 4. Eh, Empezar a facturar más. Entonces es como, me parece que es un gran aporte que hacemos, además de todo lo que cuenta Paula, ¿no? Creo que a mí me impactó porque era acompañar problemas que tenemos hoy, no solo de generar, mover el mercado financiero, blanquear la economía. Me parecía que había muchas cosas que eran muy, muy interesantes. Así que armé la primera SGR cuando eran 5 SGRs. En el 2003-2004 éramos 5 SGRs y la verdad que la vi crecer, la vi readecuarse, porque claramente como cualquier herramienta y beneficios que tenés, se fue readecuando, fui acompañando y entendiendo cada adecuación que ha hecho los gobiernos de turno, me parecieron siempre muy pertinentes, muy adecuados, o sea, fue creciendo la herramienta y readaptándose a la situación. Como dijo Paula, hoy ya somos 40, pero al principio éramos 4 o 5. En el 2016 yo vendo mi compañía, pero me quise llevar la SGR porque para mí era la herramienta que yo quería seguir impulsando. No pude negociar en aquel momento, entonces estos detalles los cuento en mi libro, ¿no? Porque digo, en aquel momento yo esto sabía que quería seguirlo haciendo, no seguir trabajando en los directorios de la gran compañía, pero sí que quería seguir el tema de la inclusión financiera porque me parecía y me sigue pareciendo que hay mucho por hacer. Incluso me gustaría, mientras yo hablo, que a lo mejor Iván o Caro puedan sumar la cantidad de personas que estén conectadas hoy que han tomado créditos bancarios, o sea, que tienen créditos bancarios actualmente, súmenme para entender este, la relevancia que tiene y la importancia que tiene esto. Eh, pero no créditos de tarjetas de crédito, ¿eh? Créditos en el banco o en el mercado de capitales. Bueno, después que me lo sumen, me van contando, pero a mí otra cosa que también me parecía importante era eso, ¿no? No estamos acostumbrados a tomar créditos. Entonces, al no estarnos acostumbrados a tomar créditos, no tenemos un currículum financiero. Así como tenés el currículum de la historia profesional, también tenés que ir armándote el currículum financiero. Tengo mucha gente que dice, no, yo no tomo, no necesito. No tomá, mejor, porque lo vas a pagar. Yo quiero darte el aval, sobre todo a vos si no lo necesitas, porque en realidad lo que vas a ir haciendo es una historia, vas a ir armándote tu gnosis, y eso es importante, porque el día de mañana cuando lo necesites, a lo mejor ni SGR necesitas, como he tenido muchos casos, ¿no? Que los llevamos a un banco, a una institución financiera, pues el mismo banco te llama. Entonces, te vas armando una historia para cuando quieras tener un negocio, ya sabes que a lo mejor no tenés el patrimonio, pero tenés una buena historia financiera. Entonces, bueno, ¿cuántos sumaron? ¿Sumaron muchos o no? Por ahora, entre el chat general y algunos que me escribieron por separado, tengo 9 personas. 9 de 34. Bueno, dentro de todo 30 y pico por ciento, pero date cuenta que no estamos acostumbrados. Nadie toma créditos. Yo insisto mucho en el tomar crédito consciente, tomar crédito que vas a poder pagar, ¿no? O que tengas un plan
para poder repagarlo, pero siempre invito a todo el mundo a que se acerque al mercado financiero. Por otro lado, porque también entiendo que el mercado lo construimos entre todas las personas. No solo los aportantes, sino las personas. Cuanto más movamos este mercado, más lo vamos a hacer crecer. El mercado en Argentina es muy chico, y eso somos nosotros, o lo que vimos recién. Hay muy poca gente que toma créditos, no se animan o porque no se dieron cuenta también, ¿eh? Nosotros estamos acá para hacerles dar cuenta de la importancia de ir armándose su historia. Y, y, y siguiendo con mi historia, entonces en 2017, digo, bueno, ya que no me pude llevar una SGR, voy a armar una, no hay problema. Armamos una, ahí ya tenía a Delfín, a un equipo joven, con entusiasmo, porque para mí esto lo que tiene es un buen propósito, ¿no? Para mí, todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera, con el sistema de SGR, es uno de los mejores propósitos. Cuando nosotros hablamos realmente, queremos empresas con propósito, las SGR son el mejor propósito, es cambiar el mercado financiero, es revolucionar las finanzas. Como contaba Paula, yo me acuerdo cuando aparecieron los cheques de pago diferido, me acuerdo cuando aparecieron los pagaré en el mercado. Fue una creación también de este sistema. Fue importantísimo. Me acuerdo que nos venían a ver de otros países para preguntarnos cómo lo habíamos hecho. O sea, hemos ido siendo muy creativos a pesar de los momentos financieros que vivimos y que hemos vivido. Es cuando nos desafían a que seamos más creativos. Bueno, me acuerdo de esa época, en 2017, cuando voy a armar la SGR, en aquel momento llevaba 120 legajos, Pablo se va a acordar, y llevabas legajos porque tenías que tener protectores, como contó Paula, gente que iba a poner dinero, pero también pymes que lo iban a tomar. En aquel momento te pedían 120 por lo menos. Había armado las cajas, todo. Me acuerdo que la persona que estaba en el sector público en aquel momento me dijo: Andrea, no hagas esto, que lo vamos a simplificar. Esto que les cuento de readecuaciones, todas esas cajas me las tuve que volver a llevar, porque era convencer a 120 personas que a lo mejor no habían tomado crédito, de que se iban a asociar conmigo por un futuro mejor, ¿no? Es como, también es vender confianza. Yo lo que hacía era explicarles por qué era bueno que se sumen a este sistema. No, no sé, bueno, dame con tu contador. Y era explicarle a los contadores por qué tenían que estar acá cerca. Y después demostrarles que valió la pena, ¿no? Bueno, en 2018 armo Resiliencia SGR, con un grupo pequeño, dos, tres personas, y con esta idea de seguir buscándole la vuelta, de seguir blanqueando la economía, de seguir revolucionando en la medida que se puede el mercado, y la llamamos Resiliencia SGR. ¿Por qué? Porque sentimos que las pymes tienen una resiliencia y necesitan resiliencia para seguir creciendo. Y yo hablo de pymes y hablo de startup también. Nosotros tratamos de acompañar a startup desde este lugar, invitándolos a que se endeuden, a que aprendan a endeudarse, y que también, vieron que los fundadores muchas veces de una startup terminan siendo minoritarios. Tuvieron la idea, tuvieron todo y terminan siendo minoritarios. Yo lo que los ayudo es que se endeuden, que hagan crecer su negocio y después recién hablan el capital. Y también las asociaciones civiles. Puedo contarles casos. Nosotros tenemos en Carlos Casares, por ejemplo. Yo soy de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de Buenos Aires, y siento que también ese es otro de los objetivos y de los propósitos de las SGR, es federalizarnos. ¿Cómo hacer para llegar a todos los puntos del país? Y bueno, el objetivo de los chicos de la SGR, ya saben que no tiene que haber una provincia en donde no hayamos dado un crédito. Creo que ya lo lograron, sí, pero si no, le faltaba una. Le digo, no sé, agarrá un auto, buscá, pero tenemos que estar en todo el país. Y eso era también como un sentido de decir, hay que buscar, porque en Buenos Aires somos muchas las SGR que podemos estar, y es más, a veces terminamos dándole las mismas. Le digo, hay que buscar las nuevas, hay que buscar las que nunca tomaron, hay que buscar las que nunca llegan. Y algo importante que hicimos con el sistema de SGR es eso, poder, hay gente desde, no sé, bueno, yo digo Carlos Casares, pero de cualquier lugar del interior, que ha tomado créditos con el vice, o que ha tomado créditos con bancos que no, antes tomabas créditos con suerte con el Banco Nación, Credicopo, dos o tres que había en la localidad. Ahora terminan tomando créditos con cualquier institución financiera, la que mejor tasa le podamos ofrecer.
Además, algo que me pareció muy divertido, también cuando empezamos, 2018, yo quería que tengo un tema con la diversidad. Los que me conocen con otros sombreros saben que a mí me importa mucho también que se incluyan todas las personas, no solo que los créditos los tomen géneros masculinos, sino que las mujeres también se atrevan. Entonces, bueno, convoco a una mujer emprendedora que quería reinventar su negocio a hacer un cheque, un cheque y descontarlo en la bolsa. Y fue muy cómico, la primera vez que abrí una cuenta en una sociedad de bolsa. Eso también es algo que nosotros promovemos desde el sistema de SGR, que la gente abra una cuenta en la sociedad de bolsa, hoy para endeudarse, pero el día de mañana para invertir sus excedentes. Entonces empezás a relacionarte. Esta chica, muy divertida, porque le hicimos abrir la cuenta en la sociedad de bolsa por primera vez, y una tarde me llama y me dice, Andrea, me llegó un mail de la bolsa bursátil. No, fue muy cómico, lo sigo contando y me sigo riendo con ella. Porque claro, la gente no entendía ni lo que era la bolsa, ni lo que era el mercado bursátil. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hacemos en resiliencia, eso es lo que disfrutamos en resiliencia, eso es lo que nos gusta. Cómo ayudar a que esas personas se eduquen financieramente. Educación que ya estamos pidiendo que se haga en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad. La cantidad de arquitectos que estudian, o médicos que estudian la carrera y después no saben invertir su dinero o tomar un crédito, es increíble. Tengo otro caso. Tengo una amiga que es arquitecta y tiene una empresa de luces muy grande, ¿no? Hace muchos años la llevamos al Banco Ciudad para que abra su cuenta, como son de capital, dije, bueno, te van a dar un crédito. La primera vez que su empresa de 20 años tomaba un crédito. Espectacular. Hoy la llama el mismo banco, ya le da el crédito, ya le asumen. Y eso creo que es lo que tenemos que tratar de hacer. Todas las personas, ahora, ojalá todos ustedes salgan preguntándole al de al lado, che, ¿tomaste crédito alguna vez? ¿No tomaste? Claramente hoy no los quiero invitar a fundirse, pero en realidad traten de acercarse, de ir armando su carpeta financiera. En breve va a bajar la tasa y vamos a poder seguir tomando créditos, pero la idea es esa, ¿no? Quería contarles los casos, bueno, este de fábrica, bueno, casi digo la empresa también. Este caso de esta empresa fue glorioso porque ya se abrió al mercado y ya conoce, casi la llevo al mercado de capitales, no pudimos nunca armar fideicomisos, pero bueno, siempre intentando ver cómo hacemos para cambiar la, este, la, cómo desestructurarnos, ¿no? Y cómo reinventarnos. Bueno, después también conozco un caso, en Carlos Casares hay una asociación de lucha contra el cáncer. Querían hacer su edificio. Claro, no conseguían donaciones, vinieron a pedirnos un crédito, le pudimos dar un crédito que habíamos también, 2018 más o menos me acuerdo, fuimos a un banco, yo puedo contar todo, total, todo es público. Fuimos al Banco Santander y dijimos, mira, porque ahí tenía una amiga y dije, lo va a hacer ágil, armemos una línea de crédito solo destinada para mujeres. La tasa sería en ese momento el mercado 40-50%. Ponele al 29%, a 3 años. Me miraba como diciendo, digo, mira, intenta. Si lo logras, después es tu mejor marketing. Decía, es tu mejor marketing. Tengo el día de hoy que nunca más me puso dinero en la fundación o en tantos lugares, pues Andrea, vos me enseñaste que el mejor marketing es bajar tasas, yo me dedico a esto, ¿no? Pero en definitiva, en 2018 fue el primer banco que armó una línea para bajar tasas si la empresa estaba liderada por mujeres, ¿no? Fue espectacular porque a partir de ahí todos los bancos empezaron a pensar una línea bajando tasas si la empresa estaba liderada por mujeres. Claramente muchos me van a decir, Andrea, eso es discriminación positiva, toda la discusión que podamos tener fue espectacular porque conseguimos en ese momento 50 empresas lideradas por mujeres que tomaron un crédito a una tasa. ¿Por qué tenían que bajarle? Porque ¿cómo entusiasmo yo a la gente que tome dinero si no tiene una tasa razonable o más baja? Por eso insistí en que fuera un poco más baja. Bueno, ella lo logró y a partir de ahí todos los bancos o casi todos los bancos que conocemos tenían una baja de tasas si la empresa estaba liderada por mujer. Y eso es cambiar el mercado. Después también fuimos a otro banco, me acuerdo que era el Banco Galicia, donde armamos una línea específica para empresas B, de triple impacto. Bueno, también, no sé si dimos mucho, si pudimos armar mucho, pero en definitiva era como juntarnos para pensar proyectos diferentes.
buenas noticias para el mercado, cambiar de alguna manera eso. Yo lo cuento todo porque seguramente ustedes van a tener ideas y vamos a poder seguir pensando con Resi, con cualquier SGR, cómo cambiar el mercado, ¿no? Hace poco, me acuerdo con Sumatoria, el primer evento que hizo Sumatoria, nos vino a ver y yo dije, hay que apoyar. Claramente, todo es riesgo. Claramente era como distinto, pero también hay que apoyar. Es como, para eso estamos. Y bueno, me acuerdo que con Matías, uno de los primeros debemos de haber sido en Resiliencia que acompañamos para que puedan lanzarse y abrirle la puerta al mercado, ¿no? Y el último caso que les voy a contar es una empresa de una mamá que tiene un hijito con discapacidad y tiene un trabajo en otra, tiene su propio trabajo, pero dice, quiero armar un café en Martínez, donde, bueno, ojalá vayan todos a Café en Monarcas, se llama Casa Monarcas en Martínez. Dice, quiero armar un lugar para que tengan trabajo personas con discapacidad como mi hija y bueno, empezar a ver cómo hacemos, y yo le digo, bueno, yo encantada, yo quiero abrir la puerta. Después viene un comité de créditos, ¿eh? Tenemos un comité de créditos muy formal. Cuando llevan la carpeta, yo no participo, no hablo, pero algunas veces me levantan el teléfono y me preguntan. Digo, mira, tenés que darle algo. No, pero que en realidad no empezó, no factura, no sabemos lo que va a hacer. Algo hay que acompañar. Y es un riesgo, claramente, pero para eso estamos. Bueno, así que pudimos acompañarla, por suerte el comité aprobó un crédito, una parte, y pudimos acompañar ese tipo de casos, ¿no? Pero dicho esto, creo que casi todo les conté. Una cosa más que me anoté porque les quiero contar lo último que les digo, después me quedo para las preguntas. En Estados Unidos, entre el 70 y el 80% de los créditos son hipotecarios. ¿No? Es otro tema. Cuando yo hablo de género, de hipotecas, de estas cosas, me gusta hablarlas porque creo que hay que ponerlo en palabras, ¿no? Cuando empecé con la SGR, yo decía, pidamos hipotecas a las pymes. Es toda una discusión, ¿no? Digo, Estados Unidos mueve el mercado porque nadie tiene los bienes parados. Si yo tengo mi casa, un departamento, y necesito hacer un negocio, hipoteca tu departamento, si sabes que lo vas a pagar. Y si no podés pagarlo, cuando una SGR tiene una garantía hipotecaria, te va a renovar, te va a acompañar, te va a alargar el plazo. ¿Saben cuánto en Argentina? No sé si tenemos el 5 o el 10%, no, me parece que menos hipotecas. No estamos acostumbrados. Creemos que si damos una hipoteca es porque nos van a ejecutar en algún momento. Yo creo que dar hipotecas en Argentina sería una forma de alargar plazos. Alargar plazos, ¿por qué? Porque vos podés tener un crédito de 2 años, 5 años con suerte. Si vos le diste una hipoteca a un SGR, ese SGR te va a seguir acompañando mínimo 10 años mínimo. Pero además, si vos se la das a una SGR, la SGR te va a dar un aval para el Banco de Galicia, para el Banco Macro, para el Banco Nación, para Banco Santa, para cualquier banco. Si vos le das una hipoteca a un banco nada más, te quedas atado a una sola institución. Y nosotras, las SGR, somos los gerentes financieros de las pymes, los gerentes financieros de las startups. Vos venís, tenés que tener confianza, y eso es parte de nuestro objetivo, es generar confianza. Yo te doy la garantía. Vos acompañame en este crecimiento y bueno, y es generar confianza. Yo te doy la hipoteca, tengo confianza, yo te doy el crédito, doy confianza. Es también una forma de generar confianza. Así que bueno, yo abogo mucho por eso, si bien es cierto que es bastante difícil. Lo pongo acá porque me parece que es una forma también de cambiar esta mentalidad, este mercado y esta generación de confianza, ¿no? Eh, y bueno, de mi parte no, yo creo que eso es una forma también de alargar plazos, bueno, de cambiar el mercado. Yo me voy a quedar para preguntas, así que no sé si algo más, Bárbaro, Iván, Paula, o bárbaro, Caro, querían bárbaro. que diga, pero más que nada No, ponerme como caso. A mí me gusta hablar de la práctica, de lo que vivo, de lo que hago, y me parece que también es un poco la forma de entender lo que uno puede hacer, ¿no? O darse cuenta de cómo nos puede recomendar, a lo mejor no para ustedes, pero tienen una empresaria, un empresario, una amiga, un amigo, un familiar que quiere empezar su negocio, que se acerque y que vaya armando su carpeta, ¿no?
A lo mejor hoy no lo va a sacar, pero en la medida que no empieza a planificar o armar su carpeta de crédito, claramente no va a poder, no va a poder acceder o estar preparado para cuando vengan las oportunidades. Un tema más que no dije de los protectores, de los que ponemos plata en las SGR. Me parece que también es importante hablar de ese tema. Creo que es importantísimo que haya cada vez más personas que lo hagan no solo por el beneficio impositivo, sino por darse cuenta el impacto que tiene, porque nosotros podemos apalancar. Si ponen 100, podemos apalancar 300 o 400. Entonces, hay algo que es importantísimo, que es eso, conseguir protectores que se entusiasmen no solo con la desgrabación, sino también con traerte tu cadena de valor, darse cuenta de los otros beneficios que tiene. ¿Cuánto creces vos si crece tu entorno, si crecen tus pymes? Así que yo abierta también a que cada vez aparezcan más protectores con cadenas de valor y que sientan que este es un buen propósito, ¿no? Que en lugar de tenerlo a lo mejor en una sociedad de bolsa, lo tengo en una SGR y voy creando, voy generando, duplicando, triplicando el mercado y apoyando y apostando por más pymes y por más emprendedores y emprendedoras que sigan Buenísimo. creciendo. Buenísimo, Andrea. Justamente, digo, lo que nos imaginábamos con tu testimonio, con tu participación era esto, ¿no? Era desde lo práctico, desde el recorrido, así que te agradezco mucho por eso. Me quedo con varias cosas que tienen que ver con esto de alguna manera ir generando una cultura de financiamiento, o una cultura alrededor del mercado financiero, de formar, de sensibilizar, pese, y esto también para tenerlo en cuenta siempre, lo desafiante que suele ser el entorno argentino, que cada vez pareciera que tiene ventanas de estabilidad y de oportunidad más cortas. Digo, ¿no? Cada vez se aceleran más el próximo temblor o volatilidad. Pero bueno, las SGR claramente en ese sentido son una herramienta de acceso y de inclusión. Así que bueno, muchas gracias Andrea. Después vamos a retomar con alguna pregunta y vamos con Pablo Pereira, que es de Asindar Pymes, y que también te han nombrado mucho, Pablo, con mucha experiencia en este terreno, así que muchas gracias de estar acá con nosotros. Igual que el lugar difícil de hablar de después de dos mujeres que saben tanto, ¿no? Nada, a ver, un poquito, si querés, creo que los temas fueron sumamente bien abordados y creo que lo que queda un poco es, ok, ¿cómo, digamos, cómo pensamos hacia adelante? Digamos, cómo podemos en alguna medida, a partir de entender qué es una SGR, a partir de algunas experiencias, cómo podemos justamente construir algo juntos. Ahí digo, y tomo algo que decía recién Andrea, en Argentina en el 2023 la relación crédito al sector privado sobre PBI alcanzaba cerca del 5%. Sí, evolucionado todo el 2024 y algo del 2025, esa relación está en el 11%. Y si nosotros comparamos esa misma relación, nuestro 11% argentino versus un Chile o un Brasil, esas relaciones van en torno al 70%, y ni que hablar si vamos a países desarrollados, ¿sí? Entonces creo que lo que queda es un montón de cosas por hacer, ¿sí? Y justamente mi mensaje y mi intención de mi participación era, ok, tomando experiencias previas, ¿cómo hacemos para construir cosas juntos? En ese sentido, yo creo que no hay nada escrito en piedra. Creo que justamente la posibilidad de trabajar en conjunto con el mundo SGR lo que permite es la creación de nuevas cosas. Y ahí tomo, si quieren, algunos ejemplos clarísimos, yo, nosotros hace un par de años, justamente desde CAFO o Asindar Pyme, ya no me acuerdo, digamos, cómo venía el vínculo, entendimos, conocimos esta realidad de sumatoria, ¿sí? Que básicamente lo que tenía era un montón de emprendedores a los cuales conocía y necesitaba darle un financiamiento más profundo. Y cuando digo más profundo, quiero decir o mayor monto o mayor plazo o ayudar a la misma sumatoria para que consiguiera más capital para prestarle a más gente. Entonces, esa metodología de acceso al crédito que muchas veces está alejada de la clásica sociedad anónima o SRL, digo, cuando viene planteado por parte de la gente sumatoria, fue un ejemplo ideal como para pensar, ok, digo, desde las SGR, cómo en alguna medida
pedimos algo de información, pero confiamos muchísimo en el interlocutor que nos trae ese caso de crédito y confiamos en todo ese antecedente que tuvo. Eso lo que nos permitió es casi que automatizar una metodología de análisis de crédito, en donde inicialmente fueron una que otra SGR las que se fueron sumando, pero que después terminó también derivando en la aplicación de un producto que nosotros lo llamamos el sindicado, ¿sí? Que el sindicado justamente es la colaboración de 30 o más SGRs en donde confían en un SGR líder que determina parámetros de crédito accesibles. Se hace ese análisis de crédito y cada una de las 30 SGRs suma una participación chiquita sobre el monto de ese aval total. Entonces, colaborativamente, el sistema de SGRs se suma a una propuesta de un financiamiento, si querés, que no es tradicional, no es el estándar al cual muchas veces estamos habituados, pero que colaborativamente es positivo y que tiene ese impacto y que todo va acompañado justamente de esa confianza en donde las condiciones de acceso al crédito que se le da a PYME no solamente son ventajosas desde el punto de vista de cómo las calificamos, sino que en todos los casos salimos con una fianza personal, una comisión que la adecuamos al producto y un producto que justamente está atado a las necesidades de las compañías. La otra cuestión, ¿sí?, que a mí me gustaría sumar sobre esto es que en nuestra propia experiencia, nosotros hace cerca de 3 años arrancamos, por ejemplo, una campaña de decir, che, a ver cómo financiamos a monotributistas. Los monotributistas no tienen ni un balance, ni un estado de calificación de deuda, muchas veces ni siquiera tienen un contador, ¿sí? Y digo, mediante justamente procesos de calificación ágil y en concordancia con un banco, pudimos en un año facilitar crédito a más de 2.500 monotributistas, que algunos serán un emprendedor, otros serán un tipo que labura en un taller o una panadería, digo, locales chiquitos que requerían montos de financiamiento. Entonces, un poco, digo, si querés como aprendizaje de todo esto, es que el sentarnos en una mesa, el proponernos justamente entender cuál es la necesidad que tiene esa ONG, esa compañía, esa clase de compañía que nuclea a mucha gente que requiere de financiamiento, nos permite crear un producto a medida, que ese producto a medida luego será monetizado mediante el banco, mediante el mercado de capitales o hasta en un fideicomiso financiero, en una ON, lo que fuese. Y ahí es donde creo que está el valor agregado de todos los que estamos acá, digamos, de cómo entendemos la realidad del otro, de cómo nos planteamos en esa parte y de cómo construimos una relación. Y el mejor dato de todo esto, creo que justamente no es solamente la experiencia de haber realizado todas estas acciones, sino que también a lo largo del tiempo, no solamente esas empresas como en la segunda ronda de financiamiento van y piden más, sino que es entender el track record. El track record de todas estas líneas que te estoy diciendo, en donde financiamos emprendedores, en donde financiamos monotributistas, o todos los casos específicos de social, digamos, la mora fue ni por casualidad cercana a una cartera comercial, es decir, fue aún más baja. Entonces, ahí es donde yo creo que sumo esto de pensar fuera del cuadrado, de pensar cómo creamos nuevas relaciones, de cómo en alguna medida tomamos todo lo que dijo Andrea respecto a cómo construimos confianza, porque los resultados están a la vista. Digo, están a la vista desde el punto de vista del acceso al crédito, de la buena experiencia para aquella entidad que requiere ese crédito, de cómo en alguna medida le hacemos un soft landing en este proceso, porque como decíamos, no todas las compañías están acostumbradas, ni habituadas, ni entienden lo que es pedir crédito. Entonces, ahí es donde creo que el conjunto de SGRs representadas por CAFO, creo que se puede construir un producto muy específico, muy particular, con un destino claramente que medible y con resultados que hasta ahora han sido positivos y entiendo que hacia adelante tienen que ser aún mejores. Por esto que te digo, por la poca capilaridad que tiene el crédito en Argentina, de cómo ayudamos a todas esas compañías para que accedan a ese financiamiento, a esa primera experiencia, y cómo también, digo, las partes que estamos aquí sentadas, hacemos que esta experiencia sea positiva. Entonces yo creo que se trata un poco de trabajar sobre eso. La invitación es justamente que esta charla empiece a darnos sentido, quizás algunas preguntas que teníamos,
y de cómo los invitamos a participar de esto y cómo construimos juntos nuevas soluciones, porque a ver, el rol fundamental de las SGRs es facilitar acceso al crédito. Esa es la definición por naturaleza que tenemos. Como dijo Paula, no prestamos dinero, y todo lo que hacemos es emitir garantías para que aquel ya pyme que requiere y que necesita algún tipo de financiamiento pueda poder finalmente hacerlo y acceda a capital de trabajo, acceda en alguna medida a un proyecto de inversión, acceda a cumplir un sueño. Es decir, desde ese punto de vista se puede co-crear muchísimas cosas. Por último, para agregar también, creo que también hay toda una zona de experiencia positiva que creo que es naciente, que tiene que ver con todo lo renovable, con todas las energías nuevas, con todas las energías no contaminantes, en donde nosotros también tenemos la voluntad de poder hacerlo, las intenciones de poder hacerlo, porque a ver, el mercado financiero cada vez más presta más atención a cómo, en alguna medida, las entidades de crédito justamente tienen una vertical orientada a todo esto. Entonces, ahí también nosotros tenemos la finalidad y la misión de poder hacerlo, pero también, digo, el conjunto de bancos que existen en Argentina, nacionales o internacionales, tiene ese mismo sentido y está en esa misma búsqueda. Entonces, digo, no es solamente limitado a lo social, digamos, es aplicable a lo verde, es aplicable a nuevas experiencias, cómo en alguna medida facilitamos acceso al crédito a las personas. Si se abren un conjunto de variantes enormes que creo que ahí, nada, ahí es, como les dije antes, es escribir fuera del cuadrado, pensarlo de una forma distinta y encontrar los mejores colaboradores para poder hacerlo. Muchísimas gracias, Pablo. Me gustó el foco de pensando en el futuro, ¿no? De alguna manera y de todas las alternativas que hay en torno al crecimiento de las SGR, el rol, la experiencia. Nada, muchísimas gracias por lo que compartiste. Tenemos algunas preguntas en el chat. Antes, hay algunas que son muy específicas, entonces antes, si les parece, les voy a hacer a los tres una un poco más amplia y después nos quedamos con las específicas para después. Eh, la consulta es si nos tuviéramos que imaginar el rol, un crecimiento en el rol de la SGR de acá a 5 años, a 10 años, ¿no? ¿Qué cambios hoy son imprescindibles para que esto suceda? Para que sean las SGR realmente el motor de inclusión, de acceso, de crecimiento y de escala en Argentina. ¿Qué tendríamos que hacer No, a a ver, los digo, tres? partimos de una realidad, creo que de trabajo en los últimos tiempos sumamente interesante. Hoy en Argentina, 1 de cada 3 créditos bancarios está avalado por una SGR. Digo, es un datazo. Está claro que tiene que crecer. Ahora la siguiente parte es, ok, listo, ¿cómo hacemos crecer la torta? ¿Sí? Y esa torta justamente tiene que ver con, ok, ¿cómo incorporamos el rol de las SGRs a una mirada de, primero, de mucha más tecnología? Porque digo, si pensamos, hace un rato charlaban del e-check, que hoy lo damos como un hecho, pero hace 4 años prepandemia, hasta la semana antes de aquel 19 de marzo del 2020, todos escribíamos un cheque físico. 15 días después estábamos en alguna medida entendiendo y aprendiendo lo que es el e-check. Yo creo que la tecnología ocupa un rol central en cada uno de nosotros porque eso es lo que nos da capilaridad y eso tiene que ver en cómo facilitamos nuestros análisis de crédito de forma remota, cómo en alguna medida damos clientes en forma remota de alta, cómo hacemos firmar contra garantías, digo, procesos que están encaminados, pero que claramente van a dar mucha más escalabilidad. La segunda cuestión tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy, es decir, cómo difundimos, cómo en alguna medida estamos más presentes en cada una de las agendas. Y la tercera, si querés, es el trabajo en conjunto que tenemos que hacer con la autoridad de aplicación respecto a cómo incorporamos nuevos productos a todo esto, es decir, cómo hacemos para escalar el crédito hipotecario, digamos, escalar los préstamos sobre tarjetas de crédito, las garantías comerciales, es decir, hay un trabajo enorme que se va a ir dando, creo que a lo largo del tiempo, en la medida que Argentina consolide sus variables macro, que eso es lo que nos va a dar mucha más oportunidad a que el mercado de financiamiento crezca, y especialmente si querés de la mano del mercado de capitales. Y creo que viene un poco por ahí, es decir, es tecnología, es desarrollo de conocimiento
y es normativa que nos empiece a ampliar la gama de productos. Y creo que las personas, justamente a donde vamos a quedar es en esto que estamos haciendo ahora. Sí, cómo co-creamos, cómo atamos nuevas necesidades con una nueva solución. Ese creo que es un poco nuestro rol hacia adelante. Y complementando ahí lo que dice Pablo, ¿no? También nosotros desde último tiempo y las SGRs así reunidas asociativamente en la Cámara, estamos visitando mucho el interior. Un poco comentaba Andrea, como sabemos, Dios atiende en Buenos Aires, están en las provincias de mayor desarrollo, pero estamos viendo mucho interés en el interior. Hemos visitado todo tipo de provincias, Salta, San Juan, también, bueno, Neuquén, Corrientes, Mendoza, ahora vamos a ir a Chubut. Digamos, notamos que hay desconocimiento, hay una sed enorme por crecer, hay muchos actores súper relevantes que necesitan de una garantía y del acompañamiento, potenciar las economías regionales, ¿no? Este es un poco los focos que también tenemos en esto de crear nuevos instrumentos, ir a donde nos necesitan, hacerlos a medida y en el interior la verdad es que estamos explorándolo cada vez más y la intención es potenciar el trabajo que venimos haciendo ahí. ¿Sí? Porque entendemos que hay un nicho y que hay muchas oportunidades de acompañamiento y de crecimiento, teniendo en cuenta también, como decía Andrea, Pablo, el contexto, ¿no? De tasas, no prestamos dinero, con lo cual también estamos, digamos, mirando y ahí es el punto, el rol que tiene la entidad de garantía. Bueno, ¿cuál es hoy la mejor opción? ¿En qué momento? Ese creo que es el rol fundamental que tiene la SGR funciona como un asesor PYME, un asesor financiero. Y ese es un punto muy importante, vincularse con una o más entidades justamente para que la pyme tenga este timing de mercado y atento a nuestros vaivenes clásicos a los cuales estamos acostumbrados, pueda estar ahí listo para tomar la mejor oportunidad. Este es un punto que nos va a mejorar y que nos va a hacer innovadores también en el acceso al financiamiento. Yo adhiero a todas las palabras de Pablo, de Paula, solo agrego algo. Cada uno desde su lugar puede hacer algo diferente y puede aportar un poquitito, un granito de arena para seguir cambiando el mercado. O sea, cada uno mire qué puede hacer desde su lugar, esta sería mi invitación, pero todo lo que dijo Pablo es perfecto en cuanto a la tecnología, la normativa, lo que dijo Paula, no tengo más para agregar eso. Simplemente que cada uno vea qué puede cambiar para aportar desde nuestro lugar. Después depende de normativas, desde la baja de tasas, pero seguramente que nosotros hoy podemos hacer algo distinto, aunque sea darte vuelta y recomendar que se acerquen a SGRs y bueno, pensar eso, o un protector o una cadena de valor y hacer crecer el mercado le da más sostenibilidad y llegamos a más, cada día más. Buenísimo, Andrea. Me quedo con algo también que vos mencionabas antes, obviamente también lo explicó Paula al principio, en ver a las SGRs no solo desde el lado del financiado, sino del lado del inversor, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros en GDF es una visión que impulsamos mucho, la inversión responsable, la inversión que busca estas cuestiones de acceso, de impacto, etcétera, y las SGR claramente son un canal para eso, ¿no? Entonces, bueno, está bueno también destacar esa faceta, digamos, de las SGRs o esa solución o ese servicio de alguna manera que le da también a aquellos que tienen ahorros o excedentes para canalizar. Les hago otra consulta, las trato de consolidar, esta es más aterrizada y más de coyuntura. Yo siempre digo que es muy difícil en Argentina hablar de tasas, plazos, todas esas cuestiones en el aire, porque dependen de cada proyecto, de cada momento. No es lo mismo hoy que hace una semana, que hace 20 días, bueno, esta semana ni hablar. Pero bueno, hay varias preguntas, incluso me hicieron en privado, que tienen que ver con qué pasa hoy con temas tasas, plazos, cómo estamos. Obviamente cada instrumento por ahí es distinto, pero cuál es hoy la sensación en el mercado respecto a estas cosas y en los distintos instrumentos, ¿no? Eso por un lado, se las dejo para quien la quiera tomar. Y por otro, tiene que ver con algo que por ahí entiendo que eso es un riesgo que ya se calmó, pero se los pregunto a ustedes respecto a la intervención del gobierno y restringiendo sobre todo lo que tenía que ver con la exención impositiva que tenían las SGR, si eso es algo que sigue latente, si ya está
las SGR están fuera de peligro en esta cuestión. Nada, alguna reflexión respecto a eso les pido. El que quiera tomarla, Eh, la toma, cualquiera de las Dale, sí, dos. sí, tomo, 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 tomo. No hay ningún problema. Las chicas me interrumpen cuando quieren. Eh, a ver, respecto a plazos y tasas, yo creo que es algo que no sé si se dijo exactamente, pero digo, trabajar con un SGR o tener una calificación pendiente no tiene costo. No tiene costo ni de hacerlo, ni de un mantenimiento. Con lo cual, ahí nuestro mensaje a las pymes y todo el entorno con el cual trabajamos, digo, nada mejor que hacer con tiempo ese pedido de tener una calificación, de trabajar una línea de productos y demás, y después cuando sea la zona de oportunidad, levanto la mano y la tomo. ¿Sí? Eso me parece que está buenísimo poder aclararlo. La segunda cuestión, después, digo, respecto a la pregunta de tasas y demás, está claro que en los últimos ya casi 45 días el contexto de tasas locales, digo, pasó, para que te des una idea, más o menos de un 30 a un 60, para ponerle algún número. Eh, y eso tuvo que ver, digamos, con todas las cuestiones de financieras que están sucediendo. En alguna medida, digamos, lo que pasa, lo que viene pasando esta semana también afecta en forma directa, digamos, todo lo que tiene que ver con tasas de interés. Con lo cual, digo, no me parece que sea el mejor momento justamente como para poder tomar una línea de financiamiento. Para no escapar a la pregunta y dejar un dato concreto, digo, para que te des una idea, descontar un cheque hoy en la bolsa a 90, 120 días tiene una tasa aproximadamente del 55% TNA, que parece horrible, estamos de acuerdo, pero digo, si la comparo muchas veces con las líneas de financiamiento que hoy los bancos están planteando, en donde una tasa de descuento de un cheque está más cerca del 70 o 80, digo, es una oportunidad sumamente buena para bajar el costo financiero. Claramente que estos niveles de tasa no son sostenibles a lo largo del tiempo porque afectan en forma directa la rentabilidad, el bottom line de cualquier compañía. Pero sí, hoy las SGR justamente estamos con una demanda muy grande, todo lo que tiene que ver con descuento de cheques en el mercado, por este diferencial de tasa que existe entre el mercado y los bancos. Ahora, si nosotros pensamos en un financiamiento hoy a 36, 48 meses y la tasa va a estar por encima del 60, 60 y pico por ciento, con lo cual, a ver, me parece que en ese contexto no hay proyecto de inversión que resista esos niveles de tasa. Dicho esto, respecto a la segunda pregunta que tenía que ver con la ley, es absolutamente cierto que digamos, durante el mes de junio y julio, a partir de una media sanción que diputados le dio una ley que justamente proponía eliminar, eliminar el beneficio fiscal que accedían los socios protectores, nada, finalmente esa ley fue vetada los primeros días de agosto, si no me equivoco, y tuvo su tratamiento nueva. Ese veto presidencial tuvo su tratamiento hacia mediados de mes en la Cámara de Diputados, en donde no se obtuvo la mayoría de 2 tercios que se requería para justamente anular el veto. Con lo cual, digo, la ley no tiene hoy ningún tipo de aplicación. Con lo cual, digo, como decías vos, es incógnita tachada y despejada. Creo que en alguna medida, si querés, digo, esa experiencia también para el sistema de SGRs visto hoy, festejando y todos contentos, fue una experiencia creo que positiva desde el punto de vista que realzó el rol que tienen las SGRs en el sistema de crédito de Argentina, digo, no solamente dicho por diputados, dicho por senadores, en off o en on, pero digo, también creo que ocupó mucho espacio y tiene un racional sumamente interesante los motivos por el cual el Poder Ejecutivo ejerció el veto y tienen que ver con esto, con la necesidad justamente de que exista un sistema de garantías para que promueva el nivel de crédito en Argentina, que lo necesita como una vertical para su desarrollo productivo hacia adelante. Mm. Ahí, digamos, solamente complementando lo que explicaba Pablo, esta última parte, para nosotros como institución y como SGRs también que participaron de esto, fue sumamente importante. De todos los sectores recibió el apoyo el sistema de garantía. Un poco esto, dando cuenta, ni siquiera nos llamaban directamente para decir todos los monetizadores, los bancos, todos los mercados, la UIA, CAME, todos los sectores directamente brindaron el apoyo al sistema de garantía, dando cuenta
cuenta de esto, ¿no? Que efectivamente esto sucede, es un hecho, se viene trabajando, es virtuoso. Obviamente tenemos puntos por mejorar, por arreglar, como todo, y estamos en ese proceso, pero la verdad que fue un apoyo unánime. Y eso también lo destacamos porque para nosotros fue muy importante y también de alguna forma es el antecedente que se están haciendo bien las cosas y que la verdad es que hay mucho por crecer, ¿no? Bien. Yo quiero decir algo. Incluso el tema este que sucedió fue muy interesante para ver que la gente no entendía, que incluso hasta algunos diputados nos reconocieron se equivocaron. Así que creo que eso está totalmente descartado y también, como dijeron Paula y Pablo, dio más visibilidad y se mostró mucho más unión entre el sistema financiero, las mismas SGR, o sea que creo que, viste, cuando decís de los dificultades y los problemas aparecen las oportunidades de validar la herramienta y bueno, hasta nosotros mismos de darnos cuenta lo que hacíamos bien y mirarlo y ponerlo en números. Yo sí quiero hacer un comentario antes de que cierren, porque vi una pregunta del CFI y creo que es muy importante el CFI y los organismos que puedan lograr esto que yo digo que es cambiar el mercado. El CFI ayudó a demostrar que cuando hay un mercado con baja de tasas, la gente se atreve, se anima a invertir. Así que para el caso específico de resiliencia ha sido muy importante la alianza y poder tenerlos cerca para poder crecer y para poder ofrecer algo tentador. Como decía hoy, no me gusta invitar a que la gente se funda, ¿no? Si la tasa es muy alta, si vos tenés otras oportunidades, esto te permite seguir trabajando, seguir operando y acompañando. Así que ojalá aparezcan muchos CFIs. Buenísimo, gracias Andrea. Y ya para ir cerrando, una última pregunta les voy a hacer. Ustedes saben, al principio lo mencioné, digamos, más allá de las empresas, también en el ecosistema que impulsamos nosotros hay organizaciones de la sociedad civil y si no, hay muchos aliados de nuestras empresas o de las fundaciones de nuestras empresas que son organizaciones de la sociedad civil. Y nos preguntan muchas veces esta visión creativa de aportar a ese mundo acercando opciones, ¿no? Por ahí no es con donaciones o con inversiones directas, sino acercando otras opciones, acompañando, formando, etcétera. Y obviamente acercar el mundo SGR es una de esas alternativas. Entonces, lo que nos preguntan es, Andrea, vos comentaste de una organización de lucha contra el cáncer, se habló un montón de sumatoria, que acá lo tenemos a Andy, que son nuestros alumnos estrellas y grandes impulsores de este espacio también. Si tienen o si conocen otros casos de organizaciones de la sociedad civil que hayan utilizado este tipo de herramientas y en todo caso, si no es así, ¿qué es lo que creen que falta como para popularizar esto? Ahí. Sí, entiendo Yo, que también trabajamos, ¿no es cierto, Pablo? Hay que es una charla abierta con techo, ¿no es cierto? Se acompañó De una hecho, sí. obligación negociable en el mercado de capitales de techo, sí, que fue acompañada por las SGRs. Con lo cual yo me acuerdo que de haber tenido muchas reuniones, Andrés también seguramente, directamente propiciadas con la Comisión Nacional de Valores, el Mercado de Capitales, nos juntó a las SGRs y nos iba presentando asociaciones civiles, fundaciones que tenían distintos objetivos y con el compromiso de poder acompañarlos con emisiones de este tipo. Como yo intentaba explicar, la obligación negociable, la verdad que es un instrumento como muy ambicioso, ¿no? Por eso, digamos, todas aquellas asociaciones, entidades que se han animado, que han entrado al mercado de capitales, las entidades de garantías que los han acompañado, son verdaderamente un hito. ¿No? Y que eso es lo que tenemos que profundizar ahí, entender que no es imposible, que hay un espacio, esto de que la CNV está, la Comisión Nacional de Valores, todo el tiempo está tratando de trabajar con programas especiales, las cooperativas pueden también emitir deuda garantizada, o sea, se abre un mundo enorme más allá de lo tradicional, que son los bancos, los créditos dirigidos, que ya los conocemos, organismos como el CFI, como es el Banco Vice también, que tiene líneas específicas, como han sido los distintos, como les decía, FONDEP, bueno, y los fondos especializados. Pero
abrir el mercado de capitales de la forma que se han hecho, contar con un panel especializado también de ESG. Esto, la verdad es que es un ambiente muy propicio. Tenemos fondos especializados ESG que acompañan esas y que adquieren esas emisiones ahí. Así que hay un trabajo enorme. Y desde el lado de las SGRs también se han acompañado muchos colegios, instituciones educativas, hospitales, sanatorios, digamos, que tenían esta modalidad y obviamente mucho trabajo por hacer, pero se ha transitado este camino de sentarse, entender cómo es este proceso, acompañarla, perder los miedos y esta palabra nuevamente, generar confianza y apuntalar hacia el crédito, ¿no? Que ese es el primer escalón que cuesta muchas veces romperlo, pero que es tan necesario para llegar a buen puerto. Andrea, vos ibas a decir algo antes, me pareció. No, a mí me parece Ah, que las asociaciones que pueden pagar, que tienen capacidad de repago, es igual que cualquier pyme o startup. Lo importante es que sea un financiamiento consciente, ¿no? Aprender a tomar un aval o un crédito sabiendo que lo puedo pagar o por lo menos traer un plan. Creo que alguien preguntó y me parece que está muy buena la pregunta, Jorgelina, o alguien dijo, no es solo dar el aval, también es asesorarlos de que tengan forma de pago. Y creo que ese es un rol que tenemos que también cumplir nosotros en la SGR, como asesorarlos. Así que siempre que sea un financiamiento consciente, me parece que acá estamos. bueno, espectacular. Bueno, aprovecho para agradecerles tanto a Paula, a Andrea y a Pablo por su participación y por todo lo que nos compartieron. Queda el canal, si ustedes me permiten, el canal abierto para que todos aquellos que tienen preguntas, dudas, proyectos, etcétera, puedan acercarse a sus organizaciones para conducirlos de alguna manera y para poder realmente generar esas oportunidades de las que estuvimos hablando. Como dije al principio, es un tema que nos parece fundamental y que no siempre está visibilizado con la importancia que tiene, ¿no? Obviamente ustedes laburan esto todos los días, están más que sobregirados con este tema, pero, pero a veces fuera del máster, del mundillo financiero, etcétera, es algo que no está tan sobre la mesa. Entonces está bueno generar estos espacios y poder entrarles en profundidad. Bueno, De mi muchísimas parte, quiero gracias a los tres. agradec- Sí, agradecer muchísimo Andrea. porque esto es súper importante, es clave que hayan hecho este encuentro y pueden pasar sin ningún problema mi mail, mi WhatsApp, estoy a disposición. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Dios. Lo Andrea. mismo. Muchas gracias a Gracias todos por la por invitación. sumarse y a Gracias a los disposición. tres. Buenísimo. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, gracias.